Hola chicos, ¿cómo están? Hola Roque. Bueno, vamos a trabajar en forma participativa, así que si pueden habilitar sus micrófonos. Vamos a ver el tema del Estado, la responsabilidad del Estado. Habíamos avanzado repasando todo lo que serían los presupuestos de la responsabilidad en general. Lo hacemos nuevamente, solamente mencionando las partes fundamentales de la responsabilidad. Hablábamos de los presupuestos, rapidito, antijuricidad, nexo de causalidad, factor de atribución y daño. Vamos a ver ahora el rol del Estado y la responsabilidad del Estado. Primero, qué cosas el Estado está obligado y qué cosas los particulares pueden exigir al Estado, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver esta responsabilidad aplicada a un tipo de daño como para poder ilustrarlo en forma concreta. Vamos a hablar de un daño ambiental, por ejemplo, ¿no es cierto? Donde los particulares pueden accionar como legitimados activos o también puede ser una acción de clase y hacerlo en calidad o a través de una medida colectiva o una acción colectiva, ¿sí? Entonces, el Estado, como responsable, va a ser un sujeto pasivo con algunas características. Primero, ¿qué es lo que se le puede exigir al Estado? Cuando estamos frente a la ruptura del orden, cuando estamos frente a la antipublicidad. Bueno, primero que el Estado tiene que tener una conducta positiva, entonces concentrarse en la inspección, supervisión, aplicación de las leyes. Ese es el primer punto, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros, esperen que acá vamos a ver, un segundito, que se me está agotando la batería. Ahí. Muy bien. Entonces, una actitud positiva al control judicial, tanto a nivel de la actuación de la propia administración, como respecto a los daños que puedan ocasionarse en funcionarios dentro del ámbito del ejercicio de sus funciones. Y también tiene la obligación de reparar, ¿sí?, a través de o una recomposición, si fuera el ejemplo de un daño ambiental, o daños y una indemnización por daños y perjuicios. Damos el ejemplo de algo ambiental, vuelvo a decir, para ilustrar un enfoque. Esto lo podemos repetir en un daño a una persona ocasionado por un vehículo de uso estatal, en cualquiera de los niveles, ¿no es cierto? En el nivel puede ser provincial, el nivel municipal o el nivel directamente nacional. Entonces, vamos a ver a través de qué procesos. Siempre vamos a tener presente en este tipo de reclamos el derecho administrativo, porque como ya lo vamos a plantear en la relación de un particular con el Estado, o en cualquiera, como dijimos recién, de sus niveles, nacional, provincial o municipal. Ahí vamos a ver de qué manera entonces el Estado va a tener que responder. Primero de todo tenemos la Constitución Nacional. De ahí van a surgir los derechos que se le deben garantizar a todo particular, y a través de esos derechos, cuando se encuentren vulnerados, ahí vamos a tener una causal o un factor de atribución. Después tenemos el rol de las políticas públicas, ¿sí?, y la responsabilidad del Estado. ¿Qué es una política pública? Es la toma de decisión del Estado frente a una determinada problemática social y la resolución de su problema. ¿Qué se les ocurre hoy, en el momento que estamos viviendo, donde tenemos un abanico de situaciones donde
siempre está en roce el límite entre la responsabilidad estatal frente a la vulnerabilidad de algún derecho fundamental y por otro lado el ejercicio de, entre comillas, el cuidado de la salud de las personas. A ver, vamos a interactuar. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo lo ven a este tema? Uriel, ¿qué se te ocurre? Uriel Romano. Sí, disculpe, doctora, no escuché bien, que se me traba por internet. Silvana Espada. ¿Quieren escribir en el chat si no pueden contactarse? Romina Puma. La pregunta, doctora. Profe. Sebastián Luquet. Uriel. La pregunta, Silvana Espada, ¿vos tenés micrófono? ¿Me contestás en el chat? La pregunta, Uriel, es ¿qué ejemplo se te ocurre sobre la responsabilidad del Estado en el momento que vivimos? Sumergidos en esta pandemia, un ejemplo, a distintos tipos de... Disculpe, ¿se me escucha? Situaciones donde podrías visualizar una responsabilidad del Estado. Sonia ¿Se me Kutli. escucha? Sí, acá. ¿Me escucha usted? ¿Se escucha? Sonia. ¿Vos, Silvana, podés escuchar para escribir en el chat? No, Sonia, no te escucho. Perdón. Bueno, ahí Uriel pone un DNU. Bueno, ¿cuál podría señalar o frente a un daño frente a cuál de esos DNU o respecto a qué tema? Sonia, ¿podés escribirlo en el chat? ¿O Silvana? Yo a Sonia no la escucho porque está silenciada. Si sacás las vacunas, ¿qué derechos verías restringido o cuál sería la responsabilidad puntual? ¿La no vacunación, la falta de información? ¿Qué? Yo pienso que en este caso el Estado a ver, tiene, Gonzalo, digamos, ¿qué te parece? No te escucho. No escucho. ¿Ustedes a mí me escuchan bien? ¿Ahí se escucha? ¿Sí? ¿Ahí se a ver, escucha? Gonzalo, habla vos, ¿hablaste vos? A ver, Santiago Ramón, no sé si es mi micrófono o... Estás silenciado, Santiago, ¿eh? Hola, hola. No te escucho. Denme un segundito a ver si es mi micrófono y ya seguimos, ¿eh? Un segundito. Vayan pensando un ejemplo donde ustedes verían al Estado responsable de un daño. Denme un segundito. Roque, ¿me podés decir, podés hablar a ver si te escucho, por favor?
Hola, hola. No. ¿Se escucha? ¿Vos me escuchás bien a mí? Sí, yo escucho bien. Capaz que se escucha con delay. Bien, bien. Un segundito, ¿eh? Ahora sí, a ver, Roque, por favor. Estás silenciado, ¿eh? Hola, profe. ¿Se Perfecto, escucha? ahora sí. Muy bien, perfecto, ¿Se gracias. escucha? Bueno, Ahí está. dale, ahí sí, te escucho perfecto. ¿Sí? ¿Ahí se escucha? Sí, sí, sí. Bien, Un perfecto. ejemplo donde vos podrías ver o estamos trabajando en hipótesis, ¿no? Un Donde ejemplo, un ejemplo que para mí es muy claro es el derecho a la educación, ¿no? Porque muy bien. el Estado plantea no el contagio en las aulas, pero no tienen en cuenta también que más de la mitad del país no tiene una computadora o un celular para poder llevar adelante la clase Sí, o sí. las clases. Y en ese caso, el daño lo tendría que acreditar una persona en particular, ¿no es cierto? Que la Claro. falta de educación, perfecto, muy bien. Por ejemplo, profe, Sí, antes de ayer el Einstein hizo un recurso de sí, amparo sobre eso, ¿no? presentó un recurso de amparo, exactamente, sí, Y sí, el, lo vi. y el fallo solo, sea cual sea, solo sería aplicable al Einstein nada más. Bueno, ahí es otro tema, que hay algunos fallos de medidas de tipo colectivas que podrían llegar a tener efecto sobre todas las personas que pudieran haber tenido las mismas consecuencias. ¿Se entiende? Todas las personas que pudieran haber estado afectados por la misma situación. Hay que ver cómo se planteó y qué dice la sentencia. Bien. Entonces, básicamente, el Estado como responsabilidad tiene el cumplimiento de la satisfacción de las necesidades públicas. Estas necesidades públicas pueden ser a su vez universi, ya estaban determinadas en el derecho romano, o si uti universi o uti singuli, es decir, de satisfacción personal o de satisfacción universal colectiva. La responsabilidad del Estado y el Estado responsable. La responsabilidad del Estado arranca con algunos derechos fundamentales. Vamos a tocar algunos. La transparencia y el control social de la gestión pública, que a su vez puede tener una fuente contractual o extracontractual. Contractual es cuando el Estado contrata justamente, ya sea a través de una relación laboral, personas que trabajan en funciones en la administración pública, o puede ser una responsabilidad extracontractual, como por ejemplo el accidente que tenga un auto, un vehículo, en un choque, y ese vehículo pertenezca a la administración pública, por un lado. Por otro lado, podría ser en la explotación de un recurso, por ejemplo, en vaca muerta. De acuerdo al sistema fracking, que todavía no está absolutamente determinado si puede provocar un daño ambiental o no, para algunos geólogos claramente va a tener una repercusión de un pasivo ambiental. Bueno, entonces en cada caso se va a tener que ver cuál es la fuente de la responsabilidad. Muy bien. Tampoco vamos a dejar en el esquema tradicional afuera la relación causal. La relación causal también debe ser un elemento de presupuesto de responsabilidad, es decir, cómo conectamos el hecho antecedente y el resultado, el daño. La responsabilidad estatal básicamente está prevista en la ley 26.944. En muchos casos, en la mayoría, es objetiva. Entonces, cuando hablamos del factor de atribución, es objetivo.
por el daño que se ocasione con su actividad o inactividad, o sea que el Estado puede ser responsable de manera objetiva por acción o por omisión. En muchos casos por omisión, ¿no es cierto? Bien, para el tema de la responsabilidad civil no se aplica el Código Civil en forma subsidiaria, sino que para la responsabilidad del Estado está justamente una ley específica. ¿Por qué? Porque va a haber algunos elementos en este legitimado pasivo que son diferentes de los particulares o los privados, ¿sí? Bien. ¿Qué cosas, por ejemplo, no serían procedentes contra el Estado? Por ejemplo, no serían procedentes las sanciones pecuniarias contra el Estado, ¿sí? Ahora, ¿un Estado podría ser condenado a pagar una indemnización de daños y perjuicios? Sí. Lo que no podemos ponerle es una multa al Estado, ¿sí? ¿Cuándo se podría eximir de responsabilidad el Estado? Bien, en aquellos daños y perjuicios que, por supuesto, tuvieran una ruptura del nexo de causalidad por caso fortuito o fuerza mayor, salvo los que el Estado asuma por alguna ley especial. Por ejemplo, si el Estado tendría que tener pararrayos en determinados lugares y ocurre un daño como consecuencia de la caída de un rayo, el Estado ahí no podría eximirse, porque era una responsabilidad previa que ya estaba asumida de antemano como una medida de protección a las personas. También cuando se va a poder eximir, cuando haya, igual que en el sistema tradicional, cuando haya culpa de la víctima o de un tercero por quien el Estado no deba responder. Muy bien, ahora, ¿qué requisitos hay que cumplir para que podamos demostrar la responsabilidad del Estado, ya sea por acción o por omisión? Primero, un daño cierto, es decir, no el daño hipotético. El daño tiene que ser, al momento de interponer el reclamo, cierto. Y que se encuentre mensurado en dinero, es decir, que haya una cuantificación dineraria de cuánto es el daño que se ha producido. Después, por supuesto, el nexo de causalidad, la imputabilidad material de el hecho generador, ya sea una actividad o una inactividad, y el órgano estatal desde donde emana, ¿no es cierto? Eso también es muy importante, la determinación del órgano estatal a partir de la cual se generó el daño. Bien, la relación de causalidad adecuada. Ahora, por ejemplo, fíjense que todas las vacunas que se están recibiendo, de la única manera que se pueden recibir es a través del Estado. O sea que la responsabilidad objetiva del Estado, en este caso, es muy delicada en el sentido de que acompaña de manera prácticamente, es solidaria, y frente a los particulares responde directamente el Estado con respecto a los daños que podrían derivar de la aplicación de algo que todavía, si bien muchas están en su prueba en fase 3, fase 4, si hubiera algún tipo de perjuicio con el tiempo, el Estado tendría que responder. Muy bien. Hay numerosísimos ejemplos. Ustedes van a poder buscar cualquiera. Lo importante es que hayan podido anotar la ley para saber dónde buscar la característica particular de este tipo de daños. Bueno, hacemos un mini descansito y vamos a ver el tema de biotecnología, que tendríamos también la responsabilidad, que tiene vinculación con esto en el sentido de que estamos en estas circunstancias particulares en mucha labor de investigación, mucha labor científica, donde siempre es necesario el tiempo
fundamental para conocer cuáles van a ser las consecuencias. La biotecnología también es un tema que está teniendo un desarrollo muy en alzas, y cada vez se están investigando distintas metodologías más importantes sobre las formas de el tratamiento, ya sea de enfermedades como de distintas maneras o reemplazo, ya sea en lo alimenticio, ¿no? No sé si han escuchado, han investigado algún tipo de materiales tanto biodegradables que les llame la atención, alimentos que vienen representados en distintas formas. ¿Alguien ha escuchado? ¿Recuerda algún ejemplo? Ahora vamos a compartir un Power. Sí, yo estuve leyendo una investigación que estaba haciendo la gente de biología, que tiene que ver con fabricación de bolsas de plástico a partir de desechos biológicos de plástico, por ejemplo. Perfecto. ¿Qué conoces del ejemplo? Ellos estaban realizando un proyecto, digamos, como una prueba piloto. Digamos, no es que estaba puesto en práctica todavía. En realidad lo estuve hablando con una persona que está estudiando esa carrera de biología, y bueno, también estaban buscando lo que es el soporte legal, no solo para eso, sino para otro tipo de productos que tienen que ver con biotecnología. Bien, bien, perfecto. Por eso, acá para deslindar las responsabilidades, porque ustedes saben que son todos campos de pruebas y de investigación, por lo tanto, ¿cómo se mide ahí la responsabilidad? Porque se imaginan que si sería imposible llevar a cabo estas investigaciones, estos desafíos científicos, entonces la ciencia sería muy difícil que pudiera avanzar. ¿Sí? Además, entonces, profe, profe, ¿puedo decir una cosa? Sí, por supuesto. Nosotros veíamos que, por ejemplo, en estos avances tecnológicos, muchas veces el daño, pero el daño consecuencia, surge después de muchos años, cuando la acción ya habría prescribido, ¿no? Entonces, este sería el problema. Claro, exactamente. ¿Cómo medimos las consecuencias y la relación de causalidad entre ese descubrimiento, exactamente, y las consecuencias o el daño? Exactamente, el tiempo que transcurre, el nexo de causalidad, si realmente ese efecto es consecuencia o no de ese producto. Muy bien. ¿Es difícil ver el nexo de causalidad? A veces es muy difícil, exactamente. Bueno, vamos a ver primero a qué le llamamos biotecnología. Hay un cierto consenso dogmático y podríamos decir que básicamente se puede arribar a ese concepto de manera bipolar o desde dos puntos de vista. Por un lado, la moderna biotecnología. Este es el nuevo paradigma del conocimiento, como decíamos recién. Fíjense que la biotecnología ha sido material ahora de investigación para todas las experimentaciones en estas vacunas contra el COVID. Entonces, es el nuevo paradigma, ¿sí?, que toma auge a mediados del siglo XIX, y hay una irrupción consciente y deliberada en el material genético de los seres vivos. Ustedes saben que la mayoría de las vacunas, no todas arribaron a la posibilidad de, digamos, de otorgar a las personas anticuerpos para este virus de la misma manera. Si ustedes investigan un poquito, van a ver que AstraZeneca se basa en parte del gen, o Sputnik
y la China tienen otra metodología. Entonces, todo eso es biotecnología, cómo se irrumpe en el ADN. Muy bien. La biotecnología tradicional existía y era justamente las técnicas humanas de manipulación de los organismos y microorganismos vivos. Miren cuántas cosas conocidas para ustedes. Para mí, el vino, la cerveza, el pan. ¿Por qué, me dirán ustedes? Bueno, todos estos productos son el resultado de fermentación, ¿sí? ¿Alguien hizo pan acá alguna vez? ¿Hizo pizza? ¿Quién se imaginó que estaba frente a un ejemplo de una clase de daños? Santiago Ramón, ¿amasaste pizza alguna vez? Santiago. Está en el chat, profe. Ah, cocinar nunca, profe. Nunca amasaste. No, bueno. No es lo mío. Pero ¿sabés lo que ocurre? ¿Tenés idea? ¿O vas y la comés y listo? Lo segundo. Muy bien. Juan Pablo Slavin. No, igual que el compañero, la verdad que no. No sabés qué pasó. No sabés. Bueno, alguna cervecita sí. No, tampoco. La tomaste y listo. Bueno, alguien, algunas, viste, vamos a tener que recurrir a las chicas. A ver, Calen. Y amasaste pan, hiciste una torta. Muy bien. Todo. Contale a estos muchachos qué es lo que pasa, por qué decimos que hay manipulación con antiguas técnicas humanas. La levadura. Muy bien. Que la tenés, mira, depende, si comprás para hacer con la levadura y la harina por separado, tenés que poner la levadura para que fermente, porque si no, la pizza nunca levanta. Muy bien. Bueno, eso, claro, exacto, ese mecanismo es como dijiste vos, esa fermentación es una intervención en estos materiales, ¿sí? Después ustedes se comen la musa sin saber cómo llegó a sus platos, pero hubo un proceso de fermentación y eso es biotecnología. Y el proceso de la cerveza ocurre exactamente lo mismo. ¿Alguien conoce con qué se fermenta? Más allá de que después tienen distintos sabores y demás, pero hay un proceso. ¿Cómo? Con la cebada puede ser. Exacto. ¿Quién habló? Tomás Lynch. Tomás, ¿viste? Tomás, claro, no va directamente a destapar o abrir la latita, sabe de dónde viene. Perfecto. Bueno, hay un proceso de fermentación. Eso entonces son procesos de biotecnología tradicional. Hoy esta biotecnología en lo moderno es, digamos, ya mucho más sofisticado y se interviene directamente el ADN. Muy bien. Bueno, ahora, científicamente, ¿de qué estamos hablando? Dice, aunque el núcleo científico, el conocimiento de la base genética molecular de los seres vivos y el objeto de la modificación, hay una distancia técnica que separa las imágenes de biotecnología. Imagínense que acá hay, desde el derecho, ¿no? ¿Por qué lo estudiamos acá? Hay un componente de ética, ¿sí? Muy fuerte, y de legalidad e ilegalidad, porque estamos hablando de intervención genética a nivel molecular, y ustedes habrán escuchado casos como, pero no tenemos que irnos a la NASA o a Rusia, a ver, acá en INTA, por ejemplo, capaz que escucharon alguna vez lo de la oveja Dolly, después falleció, murió la ovejita, pero se hizo una clonación, que fue muy famosa, y se logró. ¿Y cómo es todo eso? A través de la base genética. ¿Qué pasaría si
empezar a intervenir a los seres humanos. De hecho, ya hay una intervención de tipo biológico y mecánico, donde hay personas en Argentina y acá en Mar del Plata, inclusive yo he hablado con algunas personas, donde se ofrecen para estudios, donde se están haciendo intervenciones de tipo mecánica. Por ejemplo, esta persona que yo había hablado es parte de una prueba científica donde tiene aplicado un dispositivo que le desarrolla más el sentido de la ubicación. Entonces es parte de, o sea, todos estos ensayos se tienen que hacer con personas. Y tiene todo un régimen especial. También habrán escuchado en vacunas. Las personas que, no sé si alguno de ustedes ha participado de de alguna prueba de algún laboratorio. Yo sé que abrieron las pruebas, habían Bien. abierto una especie de, digamos, de programa para ofrecerse, para ser voluntario y probar las vacunas. Exactamente, y bueno, acá hubo una alemana, Argentina, marplatenses hubo varios, y bueno, una vez que terminó la prueba, los ensayos y se aprobó la vacuna, oye, se le daba la vacuna a la persona porque en las pruebas podía ser placebo o la vacuna. Bueno, todo eso son regímenes especiales para poder trabajar sobre estos avances científicos, ¿no? Entonces, la tecnología del ADN recombinante es lo que trabaja con el ácido desoxirribonucleico, que es una tecnología directa, consciente, voluntaria, una nueva forma de aprovechamiento dirigido a los recursos humanos. Este ácido puede ser utilizado, por ejemplo, en tratamientos de cáncer, donde se va a trabajar sobre la célula. Pero, ¿qué ocurriría si se trabaja sobre otros aspectos? Y ahí viene todo el tema ético y entre la legalidad y la ilegalidad. Otro tema es el de los productos transgénicos, ¿sí? La Comunidad Europea y el último estadio del proceso de la regulación consta en la directiva del año 2001, que justamente muchos de los productos que consumimos vienen a través de vegetales intervenidos genéticamente, por ejemplo el maíz, la soja. ¿Qué intervención tienen? Bueno, tienen modificaciones genéticas aptas, por ejemplo, para rechazar determinadas plagas. Todo eso, todavía, como decía Roque, no sabemos en el ser humano si va a tener consecuencias o si ya las tiene y no está demostrado el nexo de causalidad entre ese hecho generador y el daño. Bien. Perdón, que se fue el... Bueno, ahora voy a ver si puedo ubicar el Power, que nos quedaban 2 o 3 plaquitas. Mientras tanto, si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran comentar. ¿Alguien escuchó hablar de Sofía? El robot, que si bien es robot, pero que tiene ciudadanía árabe, mujer, que tiene su pasaporte, su documento de identidad, y la tendencia es ir haciendo una fusión entre la biología y lo mecánico. Sí, hizo una entrevista con Will Smith. ¿Quieren googlear? Sofía. Hay un video en YouTube donde está Will Smith hablando con ella, me parece que es esa. Sí, es ella que tiene, fíjense que tienen gestos. Por supuesto, por ahora es una cuestión de base de datos, pero en esa entrevista justamente
explica que la tendencia o el camino es hacia una fusión con lo biológico, con algunas funciones básicas del cerebro. Bueno, uno dice, pero eso ya es cuestión de películas, estamos delirando, pero ese robot tiene autosuficiencia, tiene una autonomía, por supuesto necesita carga energética, por ahora, pero si investigan un poquito, se le ha dado una autonomía que sorprende, e inclusive para actividades que puede desarrollar en forma autosuficiente, e inclusive en caso de ser destruida, con la base de datos que existe a nivel nube, digamos, se podría reconstruir. Es muy interesante ese ejemplo, y creo que ya había una propuesta para multiplicar la propuesta y crear unos cuantos robots más del mismo tipo o estilo. Sí, decían que servía para controlar la temperatura, que servía para una lucha contra el COVID. Me acuerdo, sí, tenés razón, eso es lo que habían dicho, exactamente. Porque en el caso de Sofía, su profesión, entre comillas, ¿no?, era la de cuidado de personas, inclusive. O sea, nace con una idea, el prototipo de este robot, así de colaboración para la enfermedad. Bien. A ver si puedo acá. Sí. Bueno, vemos 2 o 3 plaquitas más con respecto. Bien. Bueno, voy a compartir pantalla y ya. ¿Me dicen si lo ven bien? Sí, se ve. Y ahora se ve. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, listo. Entonces vamos a seguir. Bueno. Muy bien. Bien, entonces, ¿cómo fue avanzando este tema con respecto a la modificación de lo que serían los organismos vivos? Primero, las dudas arrancaban con el tema del ambiente y los organismos modificados genéticamente. Los primeros ejemplos de esto se empezó con la experimentación en campo abierto, dice, con plantas y microorganismos modificados con implicancias comerciales. Como les decía hoy, bueno, muchos de los productos que consumimos tienen este tipo de intervención. Nosotros prácticamente la mayoría se da, sí, en los frutos también, pero mucho en todo lo que sean semillas. Después, y acá es un punto que no quiero decir nada porque todavía no está todo en líneas de investigación, pero fíjense que una de las líneas de investigación de cómo nace este virus o cómo se expande pudo haber sido una, no sé, no liberación intencionada, esperemos, esperemos por nuestra salud mental, pero ¿qué ocurre en esos laboratorios, ¿no? Cuando no existe algún tipo de contención. Siempre tienen que estar habilitados. Para poder producirse este tipo de intervenciones genéticas, tienen que estar habilitados. Pero, bueno, en el caso de que hubiera algún daño, podría producirse o sobre los ecosistemas o sobre la salud e integridad de los demás sintientes humanos y no humanos. Bien, ¿qué dice o de qué hablamos cuando hablamos de la seguridad de los pacientes? La jurisprudencia, en este caso francesa,
habla de la responsabilidad de los centros de transfusión sanguínea, por ejemplo, ¿no? Como uno de los ejemplos. Una, con la obligación de cómo se dan los procesos, y otra es qué uso se le da a esa sangre, ¿no es cierto? Dice que el 31 de diciembre del 91, o sea, ya hace mucho tiempo que este tema viene siendo central en el tema de la responsabilidad, donde se creó un fondo de garantía específico para indemnizar a las víctimas de transfusión en el caso de HIV cuando recién arrancó ese virus. La puesta en circulación de un producto es un elemento esencial de la responsabilidad. Bueno, miren, este PowerPoint está hecho, ¿no es cierto?, como material de estudio. Cuatrimestre a cuatrimestre podemos tener en este mundo tan cambiante distintas circunstancias. Es absolutamente idóneo para este tipo de momento que estamos viviendo, porque la puesta de circulación de un producto es un elemento esencial de la responsabilidad. Imagínense con el tema de la vacuna. La construcción de la responsabilidad civil en nuestro ordenamiento jurídico hoy se basa en dos pilares, la función preventiva y la responsabilidad civil, ¿sí? 1710 del Código Civil y todos los artículos de la responsabilidad civil a partir de 1730 y pico tienen varios. Pero lo novedoso es la función preventiva. Esta función preventiva, que digamos su origen es en el derecho ambiental y luego es introducida en todo el ordenamiento a partir del Código Civil y Comercial específicamente, donde el principio precautorio no se receptó, se receptó el principio preventivo, pero ¿a qué hace referencia? El principio precautorio es cuando todavía no hay certeza de lo que va a producir o que va a ocurrir a partir de un hecho. Entonces, ahí vamos a tener un límite de la responsabilidad civil muy importante. Si nos centramos en el principio preventivo, que es el que tiene nuestro código, no se dio recepción al precautorio. ¿Por qué? Porque es un tema muy delicado. En la prevención tenemos que tener certeza del nexo de causalidad, certeza de lo que va a ocurrir. En el precautorio, aún sin certeza de lo que va a ocurrir, el juez podría plantear una responsabilidad civil, ¿sí? Entonces, esto tiene mucha implicancia en los procesos de desarrollo y las previsiones comunitarias y la paralización de facto sin ningún tipo de sostén jurídico, ¿sí? Entonces, este tema, el principio de prevención y el principio precautorio tienen especial atención en el tema de la responsabilidad civil en la biotecnología. El otro tema donde tiene mucha vinculación esto es el tema de la vida, ¿no es cierto? El tema de los sistemas de fecundación. ¿Qué ocurre con esto? Tanto en los humanos como en los microorganismos, como en los animales. Estos sistemas de fecundación y el posible manejo de estas posibilidades de engendrar vida, y es un tema que tiene que estar absolutamente determinado, cuidado y establecido cuáles son los límites de esa responsabilidad. Bueno, este Power también se lo voy a dar al doctor Blum para que lo tengan a disposición como guía. Bueno, ¿tienen alguna otra duda? ¿Les interesa el tema? Pueden buscar eso, van a ver cuántas cosas hay de productos transgénicos o biotecnología. ¿Alguno le llama especialmente la atención todo esto? ¿Alguna vez, por alguna razón, algún producto que compró? Todos los productos también biodegradables. Hoy existen desde bolsitas de residuos biodegradables hasta envolturas de alimentos que se pueden cocinar junto con el alimento y no habría ningún problema porque es, ya les digo, productos biodegradables. ¿Algún comentario?
Bueno, nos vemos, chicos. Suerte. Buen fin de semana. Adiós. Chao, profe, gracias. Igualmente. Chao, chicos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.